Y como les estaba diciendo, que hayan tenido una noche muy tranquila, hayan podido tener un sueño reparador y estemos hoy con todos nuestros sentidos dispuestos a escuchar y aprender. Así que vamos a hacer una corta oración para dar comienzo. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de tener a mis hermanos aquí reunidos y gracias, amado Padre Celestial, por los que se irán conectando. Señor, oramos para que este tiempo sea un tiempo de gozo, de aprendizaje y de mucha bendición. Permite que todos podamos retroalimentar, crecer y aclarar dudas acerca de ciertos métodos de estudio que de pronto no habían pasado por nuestra mente, Señor, pero que tú los ofreces y los tienes allí a la mano, Señor, para que podamos ver de formas creativas el estudio de tu palabra. Hoy, Señor, te agradezco por la vida de mis hermanos y te ruego que si hay alguno de ellos atravesando por situación de salud, por alguna preocupación que no les deje, Señor, tranquilos. Señor, tú que eres el Dios de paz, invade sus corazones de paz, Señor. Que tengan la confianza, Señor, en ti, en que todo está al control tuyo, Señor. Y tu palabra nos dice que por nada se turbe nuestro corazón. Señor, por nada debemos estar afanados, Señor, sino que solamente en ti descansamos. Solamente en ti, Señor, vamos con toda confianza ante el trono de la gracia, dándote acción de gracias, súplicas y ruegos, creyendo que tu mano poderosa estará lista y extendida para lo que estamos viviendo, Señor. Sea un aprendizaje, sea una situación que de pronto hasta nos incomoda, nos molesta, porque no se acaba, sea algún momento de mucha alegría, Señor, donde estamos, que mejor dicho, estamos tan eufóricos y contentos. Señor, por cualquiera que sea el momento que estemos atravesando, Señor, que no podamos olvidar que tú eres nuestro pastor, nuestro guía, Señor, por encima de cualquier situación. Por eso te agradecemos y colocamos esta clase, Señor, en tus manos. Yo te pido humildemente, mi Señor, que mis compañeros puedan, Señor, iniciar y terminar con el mismo gozo, Señor, estos 8 encuentros que ya comenzamos la semana pasada, Señor. Gracias te doy, mi amado Rey. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, eh, les animo que pudieran de pronto activar sus cámaras el día de hoy y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Mm, Y quiero que comencemos con la meditación de la palabra. ¿Está bien? Si comenzamos con la meditación de la palabra de una vez, meditemos en una palabra que se encuentra, es una palabra muy, muy, muy sonada y está ya les digo exactamente en dónde la encontramos. Vamos a buscarla en Marcos 12, versos 29 y 30. Y voy a leer para ustedes. Espérame, y también pongo un fondito allí que me gusta poner un fondito musical chévere como para que se escuche el fondo bonito. Bueno, nuestra lectio divina la vamos a hacer basados en Marcos 12, 29 y 30. Y quiero que por favor estemos allí con todos nuestros sentidos, pensamientos, disposición para iniciar esta clase de la mejor manera posible y es eh, orando al Señor. Y la palabra dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es una pregunta, es una exclamación que le hacen al Señor,
muy popular entre los judíos en el libro de Deuteronomios, ¿verdad? Cuando el Señor habla al pueblo, que pongan atención, que escuchen con atención a quién deben amar. Y el Señor lo recuerda en el Nuevo Testamento y nos dice hoy que lo amemos de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestra mente y nuestras fuerzas. Y meditemos en esa palabra. Voy a leerla una vez más. O si alguien la quiere leer pausadamente, bienvenido. Puede abrir el micrófono, no sé quién lo quiera hacer. La lee pausadamente. Marcos 12, 29 y 30 en otra versión preferiblemente. Amén. Tengo esta Biblia, no sé si es la misma. Ok, Parece que no tiene. no importa, si es otra versión, mejor. No, yo creo que es la misma versión. Ok, ok. La madre lo leemos. Ok. Adelante. Adelante. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y el Amén. principal. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y cuando se dice sobre todas las cosas es con todo nuestro corazón, el cual dice la palabra que a veces es engañoso, con toda nuestra alma, que a veces es muy variante, a veces no quiere orar, a veces no quiere leer la palabra, a veces no quiere seguir, pero el Señor nos recuerda hoy que con toda nuestra alma amemos al Señor y con toda nuestra mente, porque nuestra mente a veces nos juega malas pasadas cuando llegan esos dardos, esos pensamientos negativos que nos hacen flaquear. El Señor hoy nos dice, ámame con toda tu mente, con todas nuestras fuerzas, porque a veces ponemos toda nuestra energía, nuestras fuerzas en cosas y no pedimos la guía de Dios y Él nos está invitando a que todo lo direccionemos y lo llevemos a su presencia. Ahora, de esta palabra que tú tienes allí en tu Biblia, en tu libro donde haces tu devocional o en la Biblia que lees, vuélvela a leer pausadamente y realízate estas siguientes preguntas. ¿Qué palabras hacen eco hoy en tu corazón? ¿Cómo Dios habla hoy a tu corazón? ¿Qué resuena por la situación actual que estés pasando? ¿Qué está resonando hoy? Si te está exhortando el Espíritu Santo, si te está animando a darle gracias por todo lo bueno y todo lo que ha hecho. Hay algo que debe estar operando allí el Espíritu Santo en tu corazón y haciendo eco. Y lo vas a pensar un momento mientras lees nuevamente en tu mente este pasaje. Marcos 12, 29 y 30. Tómate un minuto para leerlo pausadamente. Ahora vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de elevar esas oraciones al Señor
Lo puedes hacer cuando desees. Abres el micrófono y haces una corta oración. Yo puedo comenzar. Señor, tú eres el único Dios, Señor verdadero. Espíritu Santo, queremos orar en esta mañana y quiero amarte con todo mi corazón, Señor. Que todos mis pensamientos, toda mi mente, toda mi alma, todas mis fuerzas, Señor, vayan enfocadas a ti, Señor. Porque muchas veces, Señor, siento que me voy en mis propias fuerzas y me dedico a trabajar en tu reino, a hacer muchas cosas, pero voy negociando y haciendo a un lado esa comunión personal contigo, Señor. Y mi alma lo sabe, mi mente lo sabe, mi corazón sabe que a veces no dedico el tiempo suficiente para ir mar adentro, Señor, bogar mar adentro y encontrar tu presencia en los medios de gracia, en la oración, en la lectura de tu palabra, profundidad y en la meditación de tu palabra, Señor. Hoy yo te pido perdón, Señor, porque tú me estás recordando que te ame con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma y mi mente, Señor, que te dé ese primer lugar, que no solamente vaya a las actividades y al hacer, sino que además de eso, primeramente haga como tú hacías, Señor, que te apartabas a orar, Señor, después de un día de cansancio, de un día de tanto trabajo, te apartabas a orar, Señor, y a buscar al Padre, Señor. Permíteme poder ver lo que no he podido ver, Señor, y que ese querer como ese hacer esté incrustado en mi corazón para buscarte con toda mi fuerza, Señor, para buscarte con todo el anhelo y sobre todo con todo esa emoción y ese deseo de saber que tengo una cita contigo, Señor, de que tengo un encuentro contigo, Señor, y que va a ser algo único y maravilloso cada vez que lo haga, Señor. Señor, gracias, Señor, por instruirnos. Amado Padre Celestial, seguimos acá reunidos delante de tu presencia, soberano Dios, reconociendo, Señor, tu grandeza, Señor amado. Gracias, Señor, por decirnos en tu preciosa palabra, Señor, que el principal mandamiento, el primero y el principal mandamiento es, Señor, que te amemos, Señor, con todas nuestras fuerzas, mente, alma y corazón, amado Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, cómo nos duele el corazón cuando vemos, Señor, que hay opiniones acerca de ti, que no reconocen tu grandeza, Señor. Cómo nos duele el corazón cuando te hacen oprobio, Señor, cuando la sociedad misma te ha querido sacar de sus vidas, cómo nos duele el corazón. Señor, guarda nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para no acostumbrarnos, Señor Jesús, a todos estos hechos, Padre, y para no ser perros mudos, Padre, y hablar, Señor, en el nombre de Jesús, de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, amado Dios, sea tocando esas mentes y esos corazones, Señor, que te rechazan. Cómo nos duele saber, Padre Santo, que por el desconocimiento de tu palabra, Señor, muchas personas, Señor, no temen a ti. Muchas personas, Señor, hacen comentarios, Señor, deshonroso, Señor, a tu nombre. Te pedimos, Señor, por esas personas, para que ellas les puedan ser abiertos, Señor, los ojos del Espíritu, Señor, y puedan, Señor, ver lo grande que tú eres, que les resplandezca la luz de tu palabra, Señor, que te reconozcan, Padre Santo, como ese único Dios al cual nuestra mente, nuestro primer pensamiento en la mañana sea tuyo. Nuestros pensamientos en el día, Señor, te pertenezcan, Señor. Que en todo lo que hagamos, Padre Santo, te tengamos en cuenta y antes de ir a la cama, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón sencillo, humildes como la paloma, Señor, y estemos pensando siempre, Señor, en ti. Padre, ayúdanos de verdad ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre, porque en ocasiones, Señor, a veces priman más nuestros intereses
materiales, Señor, porque a veces nos dejamos llevar por los afanes de la vida y a veces, Señor, te ponemos en un lugar como quien dice, espera acá mientras yo soluciono esto. Pero sabemos, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú eres el que manda, Señor, que tú dirijas, Señor, cada decisión, que la tomemos con sabiduría, tu Santo Espíritu, para que en cada decisión, o sea, en cada momento de nuestros pensamientos, estés presente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por esa oportunidad que me das de amarte, porque tú me amaste primero, Señor. Ayúdame a amarte como te dices, con todo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas mis fuerzas, Señor. Y perdóname porque a veces amamos así a otras personas, a otras cosas, y te quitamos ese primer lugar, porque le dedicamos tiempo y nuestros sentidos a muchas otras cosas y nos olvidamos de ti, Señor, quien debería de ser el más importante. Abre nuestro entendimiento, Señor, porque no entendemos, Señor, que tú eres el más grande, el poderoso, el que merece todo, el que merece todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, que nosotros sin ti no somos nada, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor, porque tú eres aún nuestro aire, Señor. Si nosotros podemos vivir hasta segundos sin respirar, minutos, pero sin ti, Señor, nosotros no podemos, Señor. Por eso ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el más importante, Padre Celestial. Y gracias por amarnos a pesar de que tenemos tantas fallas, de que tenemos tantos defectos, Señor. Gracias te doy, Señor, por ese amor tan grande que nos has dado, Señor, ese amor que no entendemos, que no comprendemos, Señor, ese amor que si lo pudiéramos entender, Señor, viviríamos todo el tiempo, Señor, de rodillas, Señor. Gracias te doy en esta mañana, porque ese es el deseo tuyo de que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana, por esta oportunidad que tú nos has dado, de compartir esta palabra maravillosa, donde tú nos enseñas que solamente tú, oh Rey, eres el que mereces el primer lugar en nuestras vidas. Tú eres el que nos das la fuerza, el aliento para continuar, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que vivimos día a día. Señor, que debemos entender, aleluya, que tú tienes el primer lugar en nuestras vidas, que las demás cosas no importan más que tú, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Como dices tú en tu palabra en el libro de Mateo, capítulo 5 verso 3, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Esos pobres en espíritu que dependen totalmente de ti. Nosotros dependemos totalmente de ti, Señor. A veces nos angustiamos con las dificultades, con tantas cosas, pero cuando entendemos que dependemos totalmente de ti, que en ti estamos seguros, que tú eres el que nos das nuevas fuerzas cada día, Señor. Oh, Dios mío, perdónanos porque a veces ese primer lugar no te lo queremos entregar a ti, sino que tenemos muchas cosas primero que tú, Señor. Oh Dios, ayúdanos a que tú siempre estés en el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Dios mío, a continuar en esta carrera que tú nos has puesto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios. Ahora contempla la hermosura del Señor. Piensa por un momento en un espacio que puedas sacar y que no sea negociable, donde ojalá pudieras respirar el aire fresco, disfrutar de jardín, disfrutar de algo que te guste mucho, un rincón preferido en tu casa, tener a la mano un café, un chocolate, no sé, sacar un momento especial y que no sea negociable ese tiempo, donde puedas meditar,
donde puedas guardar silencio y pensar en todo lo lindo que es nuestro amado Señor. Que puedas regalarte ese tiempo para ti, para tener ese encuentro con Dios en el silencio, en ese silbo apacible, y que también puedas orar y leer la palabra, una porción del devocional, algo que sea una conexión que traiga paz profunda a tu corazón. Finalmente, nuestro corazón, como es tan engañoso y va con el afán del día, Señor, yo te pido que podamos sacar ese tiempo, cada uno de nosotros, para tener ese encuentro contigo, nuestro amado esposo, nuestro amado, el deseado de nuestro corazón, el amado de nuestra alma, Señor, y podamos refugiarnos en ti, entendiendo que tú estás allí con nosotros, aún en esos momentos más difíciles, allí está tu presencia, Señor. Que nuestro corazón no pierda el enfoque de que tú eres ese Señor a quien se le da el primer lugar siempre, Señor. Por encima del esposo, por encima, Señor, de los hijos, del trabajo, del estatus, de las cosas que más disfrutamos hacer, tú estás primero, mi Señor. Gracias te damos en este tiempo, Señor. Nuestros sentidos, nuestra mente y nuestra alma se alinean, Señor, para, Señor, tener ese encuentro contigo, mi Señor, y saber que tú estás allí escuchándonos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos hoy en tu nombre y por Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, queda uno como livianito después de que hace la oración, ¿verdad? Como que todo queda despejado y es algo tan hermoso cuando tenemos un tiempo con el Señor y podemos disfrutar de su presencia. Entonces, hoy nuestra lección, eh, voy a compartirles pantalla. ¿Cómo les fue? ¿La pudieron leer? ¿La pudieron meditar? Cuéntenme cómo estuvo esa parte. Bueno, primero vamos a ver aquí algo que quiero comenzar con ustedes antes de empezar esta lección y es un video que tengo para que editemos. Es un corto video y vamos a prestarle toda nuestra atención a este video eh, que trata un poco de la temática que vamos a tener el día de hoy. Me dicen si lo están viendo en pantalla, ¿ok? Se llama Estilos literarios, cómo leerlos y cómo nos sirven para nuestra vida diaria. Me afirman si lo están viendo y me afirman si lo escuchan, ¿ok? La Biblia es una colección de muchos ¿Estamos escuchando y estamos viendo? Sí, Sandrita. Sí, Ok. libros Señora, que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración.
compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Muy bien.
¿Qué tal les pareció este video? Sabemos que la Biblia no es un conjunto de libros por separado, sino que es un único libro, una única historia que va de menos a más. Cuando digo de menos a más es la revelación de Dios hacia nosotros. El Señor no se revela de la misma forma en Génesis a como se termina revelando en Apocalipsis, pero que todo el libro tiene un hilo conductor y hay muchos hilos conductores que tiene la palabra, como el hilo conductor del amor, y nosotros en Impacto vemos mucho el hilo conductor de la paz de Dios, cómo Él quiso plasmar su paz, ese shalom a nuestras vidas desde el comienzo. Entonces, cuando leemos Génesis, todo es una sombra de lo que ha de venir, que es Jesucristo. Cuando leemos Éxodo, cuando hacen los preparativos de ese cordero al salir de la esclavitud, que el Señor da ciertas indicaciones, es una sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces es una gran historia y que es muy fascinante y que cada autor tuvo un estilo literario distinto, sin saberlo, tuvo un estilo y una forma de escribir, ¿cierto? No es lo mismo acercarme a un libro de Salmos que acercarme a un libro de pronto el profeta Ezequiel, de verdad, o al profeta Daniel. Son estilos muy diferentes. No es lo mismo leer los evangelios, que vienen siendo más de narración, a leer un Apocalipsis, que es más algo de revelación profética, ¿cierto? Entonces, cada libro, cada autor tiene un estilo distinto. El libro de Eclesiastés, el libro de Salmos, que son libros sapiensales o libros de sabiduría, Lamentaciones, son libros que tienen enfoques literarios muy distintos. Y entonces, cuando nos acercamos a leerlos, debemos tener todo eso en cuenta para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Y esto qué tiene que ver con métodos de estudio bíblico? Tiene que ver mucho, porque métodos hay muchos para estudiar la palabra, pero debemos tener claro que cada libro tiene una connotación que lo hace único. Dios inspiró, ¿cierto? Él inspiró a los autores bíblicos que se diferenciaban en años, culturas, tiempos y todos coinciden. O sea, la Biblia es tan maravillosa que aunque un profeta o un escritor haya plasmado ciertas cosas con cierta diferencia a otro, la historia es una sola. Y recordemos que antes no habían escuelas, no habían institutos, no habían papel y lápiz para escribir, era traspasado de forma oral. La gente pasaba de generación en generación y en forma oral la palabra. Por eso memorizaban con mucha insistencia la Torá. eh, y así era que podían recibirla las generaciones siguientes. Entonces, con todos esos estilos bíblicos, el Señor no utilizó las personas como robots para decirles, quiero que me escriban esto, esto y esto. Fue la revelación de Dios, claro, pero cada uno puso su estilo y su toque personal al momento de escribir, ¿sí? Dios les dio la revelación de la palabra, los inspiró, ¿verdad? Pero ellos finalmente pusieron su toque como seres humanos para la escritura, para la narración. Prueba de ello lo vemos en los evangelios, en los tres evangelios sinópticos. El libro de Lucas no es lo mismo que el evangelio de Marcos. Son estilos totalmente distintos y aunque son narrativos, el evangelio de Lucas habla mucho de lo que son sanidades, como él era un médico, habla mucho de milagros con este tema, dignifica a la mujer, es un libro muy completo porque era un hombre muy sabido, muy estudiado. El libro de Marcos es un libro que va más a la acción, es algo más corto, es algo que tú lees los pasajes de Marcos y van como si fueran mucho más resumidos, ¿verdad?
Y si lees el libro de Mateo, inicia con todo lo que es las genealogías, con las profecías del Antiguo Testamento y trae mucho las profecías del Antiguo Testamento, a diferencia de de los otros evangelios, lo hace con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque la intención de Mateo era comprobar que Jesús sí era el Mesías esperado. Por eso menciona tantos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento. Y así el libro de Juan, que no es sinóptico, es diferente a los demás en el sentido de que no tiene los pasajes similares en la mayoría de las veces. Él se acerca mucho es a la persona de Jesucristo como tal. Y es un libro muy especial también por eso, porque tiene algo que lo hace como un complemento perfecto para los demás evangelios. Estamos hablando aquí de los estilos literarios, ¿sí? Los estilos literarios, ejemplo, los salmos que fueron escritos por David en su mayoría, de los 150 salmos, 75 aproximadamente fueron escritos por el rey David. Entonces vemos diferentes facetas de su vida, cuando era perseguido, cuando cometió pecado, y muchos salmos que nos sentimos identificados y que él los escribió en diferentes circunstancias de su vida. Entonces, es maravilloso ver cómo esas personas, Dios les dio la sabiduría, pero que respetó sus estilos, su forma de escribir, su poesía hebrea, porque eso es poesía de esos tiempos del pueblo de Israel, que tenía unas connotaciones y unas métricas diferentes a las poesías que nosotros escribimos hoy. Entonces, todo esto no es que vamos a volvernos ahora unos teólogos expertos, eso requiere de mucho estudio, ¿verdad? Pero el autoaprendizaje es una invitación para ustedes hoy. El poder investigar un poquito más de cómo y de qué trata cada libro es interesante para poder tener un radar mucho más amplio cuando lo vamos a leer, ¿sí? Entonces, es muy interesante toda la sabiduría que tiene Dios condensada allí en su palabra. Y viendo este video quisiera escuchar participaciones, unas dos participaciones. ¿Cómo les pareció y qué no sabían? ¿Qué no sabían que se llevan hoy del video que acaban de ver? Levantamos la mano y podemos hacer intervenciones cortitas para poder avanzar en el tiempo. ¿Quién desea hacerlo? La monitora me puede ayudar con el orden de la participación, y si no hay manos levantadas, entonces podemos escoger dedocráticamente. Bueno, Luisa levantó la mano. Cuéntanos, Luisa. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de tener una clase pues en otra parte sobre eso. Y es muy bonito porque digamos que uno, a pesar de que uno conoce la palabra, uno lo lee digamos que muy literal, así, muy lineal a lo que uno dice, a lo que uno lee. Y uno no se da cuenta que, como decía en el libro, de pronto están hablando de una poesía, algo narrativo, una descripción, y uno se le pasa de largo. Entonces no es un libro más, sino que realmente es un libro que, a pesar de tantos años, se ha constituido como muy organizadamente, muy ordenadamente, para que uno pueda entender y comprender. La cuestión es que si uno se pone a estudiar juicioso y digamos que buscar cosas que de pronto uno no sabe, va a entender más fácil qué es lo que nos quiere decir la palabra, porque muchas veces podemos comprender algo que no nos está diciendo. Es porque no sabemos en cierta manera que hay también toda la parte literaria, no solamente la parte secular, sino también en la palabra. Entonces es muy bonito porque el Señor en todo eso pone un orden y nos enseña y nos instruye, inclusive nos exhorta a seguir estudiando y comprendiendo muy bien qué es lo que nos quiere decir. Así es, así es. Eso es totalmente cierto. No sé si alguien más tiene mano levantada, que yo por aquí no alcanzo a verlo todo. Si hay alguien con manito levantada, puede abrir el micrófono y compartirnos. Yo, profe, Adelante. analizando uno, pues, acerca de todo esto que escuchamos,
de que la Biblia tiene muchos estilos literarios. Generalmente uno cuando lee la palabra, no sé si me están escuchando, Sí, sí le estamos que escuchando. general, sino que como escucho una musiquita, como que me Yo interrumpe un soy la que poquito. la tengo puesta, no se preocupe. Es un fundito que Bueno. tengo ahí. Entonces uno cuando está leyendo la palabra, uno generalmente pues como lo que no piensa en eso, en qué estilo está escrito, si Ujú. es poesía, y tal vez eso es lo que nos confunde un poco a veces, que no sabemos si nos está hablando en, o sea, literalmente, o si nos está queriendo como las parábolas, por ejemplo, que el Señor nos está contando historias Sí, que tal vez no son reales, pero que nos llevan a comparable. entender una enseñanza que nos quiere dar. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces hace que uno no pueda comprender muy bien todo lo que nos está diciendo, ¿cierto? Como Ajá. decía la niña que acaba de participar, uno puede entender cosas como no son. Entonces, sí es importante, por ejemplo, lo que tú decías de que si vamos a estudiar un libro, primero miremos de qué se trata ese libro, porque así nosotros podríamos entender mucho mejor la palabra. De hecho, hay unos videos muy chéveres que uno los busca por cada libro y ahí le dicen de qué se trata, quién lo Sí. escribió, o sea, nos da todas las características de cada libro y es chévere uno analizar cada libro, como tú estás diciendo, antes de leerlo y así podemos entender mejor qué es lo que nos está queriendo decir el Señor en esa palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarles a todos así, piensen por un momento, si están visualizando allí la diapositiva, ¿cuál es el versículo favorito de la Biblia que usted tiene en su corazón arraigado? ¿Cuál es ese versículo que más le gusta? ¿Y cuál es ese versículo favorito? Si lo tienes, me imagino que sí. Vamos a dar un tiempo, voy a mandarlos a grupos de dos para que compartan en un par de minutos, unos 3, 5 minutos, cuál es ese versículo preferido y comparte con tu compañero por qué te gusta tanto y cómo Dios habló a tu vida con ese versículo. ¿Listo? Les voy a mandar entonces a salas para que compartas con tu compañero de a dos. No sé si aquí hay más de dos personas conectadas. Entonces, lo voy a enviar a salas para que en un par de minutos, un máximo 5 minutos, puedas compartir este versículo que tanto te gusta y cómo te habla el Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0, 11. Bueno, aquí hay unos que quedan de a uno. Vaya pensando en su versículo y le dan a aceptar, por favor, a la invitación. Tenemos un par de minutos, unos 5 minuticos para hablar esto. 5 o un poquito menos. Andreina y Jessica también pueden unirse a otras salas para poder compartir en este momento. Solamente le dan a aceptar a la invitación.
Hola, hola. ¿Estás aquí solita? Bien. Mis amados, me cuentan cómo van. Si terminan antes del tiempo, podemos aprovechar mucho más la clase para o cumplir con todo el objetivo. ¿Listo? Entonces, si vemos que terminamos en el tiempo indicado, pues que media hora es como un poco largo para poder avanzar con lo que nos hace falta, pero sí, tómese su tiempo y me hace un guiño cuando ya termine. ¿Listo?
Empezamos. Mira, en el sobre.
Bueno, si ya van terminando, me levantan la manito. Si ya terminaron. ¿Terminamos? ¿Quién más terminó? Bueno, tiene la mano levantada Tatiana, Jorge, Fernando, Luisa, Andreina.
Evelyn, Darlenis, Claudita, ¿cómo vas? Ya terminé, Sandrita. Ah, bueno, Claudita, listo. Ok, listo, Dianita. Fernando, no sé si puedes activar tu cámara. Fernando Ah, Pérez. ya. Fernando, ¿me escuchas? Per, ¿estás ahí? Profe, es que él tiene como dos dispositivos y él está activado en una de las cámaras. Yo lo puedo Ah, ver. no había visto, no había visto, sí, qué falta de detalle. Gracias, gracias. Y él se queda y que calladito, no me dice nada. Bueno, listo, ya terminamos. Entonces, este se llama el método del manuscrito. Y esas preguntas que están allí son preguntas que usted puede hacerse en algún momento de su vida, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a leer la respuesta de Dios para ustedes. Yo voy a leer la respuesta que tiene Dios para ustedes aquí. Voy a ponerle un pare aquí a la musiquita para que se escuche mucho mejor. No es que nunca escuchamos la música que puso de Ah, fondo, no, profe. no se escucha. Ay, yo qué contenta pensando que se escuchaba el Yo hasta la extrañé y yo la profe le olvidó poner la Ah, música. ¿cómo ha sido? Qué falla. Bueno, yo la puse, pero no sé si es que Zoom tiene algo que como que capturas algunos ruidos y antes mejor porque a veces suena el ruido de la licuadora o el ruido del perro y entonces se escucha muy maluco. Permítame, voy a buscar. O alguien, no sé, Jessica, si tienes el módulo en pantalla, puedas compartirnos. En la página número 15 y vamos a leer la respuesta del Señor para nosotros. Eh, ¿Sabían que ahí está la respuesta del Señor? Y yo la voy a leer para ustedes en esta mañana. Si me dan un momento, busco Ya. el... Profe, no, en este momento no lo tengo en pantalla, pero Listo, si me das un entonces momento yo lo permíteme, busco. permíteme, ya lo Ah, busco, ya lo busco. ok. No te preocupes. Que no pande Profe, el si no, yo lo pánico, tengo. que no cunda el pánico, que no pande el Yo pánico. lo tengo también. No, si no, yo lo tengo también. Ok, bueno, aquí ya lo encontré. Entonces, mis amados, Dios tiene una respuesta para todos. Y la profecía dice que la palabra es la profecía más segura, ¿verdad? La misma palabra nos dice que la palabra es la profecía más segura. Entonces, vamos a mirar qué respuesta tiene. Usted ya escribió su carta, se inspiró, mejor dicho, todo lo que está pasando usted en este momento. Lo plasmó allí y guárdela. Le pido que por favor la pueda guardar. Vamos a aumentarle el zoom a esto. Me dicen si la pueden ver allí totalmente. O si la ven muy pequeñita, también me avisan. ¿Cómo la ven? Bien, vamos a escuchar la respuesta de Dios para ustedes. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo. Gracias, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de quien sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, las buenas nuevas según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Aquí está hablando Pablo. Por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Está hablándole a Timoteo. Y ese es usted en este día de hoy. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia, provincia occidental de Asia Menor, me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga. Confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en el servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto,
que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue, busca la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, peleas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pero debes saber y comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, religiosos, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad,
y se volverán a los mitos y a las fábulas, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el buen trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia del Señor. El juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza, a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No se les tenga en cuenta, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasto, que se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda también, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Amén. Y esa es la respuesta de Dios a esa carta que usted acabó de escribir. Cuéntenme ustedes, ¿qué tienen que ver esos aspectos que menciona el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo? Ahí está todo el libro de Segunda de Timoteo en esa carta. Lo leímos para escuchar la respuesta que Dios tiene a la carta que ustedes con tanto amor le escribieron al Señor. ¿Qué tienen que ver estos aspectos con tu vida y con las cosas que escribiste en la carta? Medita por un momento si tiene algo que ver allí. Si Pablo sufrió esas persecuciones, ¿tú has sufrido persecuciones igual a las de Pablo? Quizás Pablo estuvo en la cárcel, sabemos que estuvo en la cárcel y que en una cárcel no era una cárcel como la de hoy día, era un cepo donde habían ratas, donde había un piso de tierra y había una oscuridad terrible y donde no había ni dónde hacer las necesidades y él dice que alguien le ayudaba en eso. Creo que era Onesíforo, alguien lo acompañaba aún corriendo riesgo de que lo encarcelaran. Pero nosotros no hemos pasado por eso. ¿Qué crees que Dios mismo quiere hablarte hoy en esta respuesta que te acaba de dar? ¿Será que encontraste alguna respuesta a tus preguntas? Ahora te pido que leas, que escuches esta frase que está aquí expresada por Charles Spurgeon y esa palabra o esa frase dice, la Biblia ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado. Este libro me ha confrontado. Este libro me ha sonreído. Me ha sostenido. Me ha llevado de la mano. Ha calentado mi corazón. Canta conmigo, me habla. Este libro está vivo. Yo quisiera preguntarles, no tienen que detallar lo que escribieron en su carta, mis hermanos, pero quisiera preguntarles
y que levantemos la mano y alguien me diga cómo Dios habló a su corazón, cómo Dios habló a su corazón por esta carta que usted encontró. ¿Hubo amonestación? ¿Hubo esperanza? ¿Cómo estás pasando tú el ministerio? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes en una cárcel? ¿Cómo te sentiste con esta respuesta? Y estas 4 preguntas son las tareas que le voy a dejar para este fin de semana. Son 4 preguntas. La primera que le mencioné, ¿qué tienen que ver esos aspectos con tu vida? La vas a responder. No sé si ustedes me están escuchando bien, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, Creo que hay Sí, alguien sí, que no señora. escucha bien. Así que con esta tarea nos vamos a ir hoy. Con esta tarea ustedes la van a diligenciar en sus casas. Yo se las voy a estar compartiendo. Y es un tiempo de reflexión. Lo que escribiste en tu carta versus lo que Dios te responde. Y de eso se trata el manuscrito. ¿Sí? El manuscrito es una forma en cómo Dios responde a nosotros cuando tenemos preguntas relativamente en algún tema. Quizás de pronto no un libro completo, pero si por ejemplo tú estás atravesando falta de perdón, un ejemplo. Tú estás atravesando falta de perdón. Entonces, el método de estudio del manuscrito te va a permitir abrir tu corazón y escribirle todo en una carta al Señor. Señor, me siento ofendido. Mi hermano en la iglesia me trató mal y habló mal de mí. No quiero estarlo hablando con otras personas, pero te lo confieso a ti. Me siento lastimado. Me siento mal por lo que pasó. El pastor me miró rayado, habló de mí en la predicación y me sentí herido. O mi familiar me lastimó porque dice que soy cristiano y en vez de avanzar voy desde para atrás. O me siento rechazado. Señor, perdóname y ábrase a escribirle al Señor en esa carta. Luego, mire en esa carta qué palabras se repiten de lo que usted escribe. Si está pasando por un proceso de perdón, por un proceso de rechazo, de lo que sea que estés pasando. Y esa palabra hoy día en tu Biblia, sea la Biblia de tu celular, la Biblia que tienes en tu mano, en la parte de atrás, si tiene, en la parte de atrás tiene palabras claves, te vas a remitir a ella o más fácil, por el celular hay una lupa donde uno busca con el filtro la palabra, por ejemplo, perdón. Yo me voy a la Biblia y escribo el filtro en una lupa que me aparece allí y escribo amor, perdón, lo que sea. O hay unas aplicaciones que traen varios temas y váyase a esas respuestas y órele al Señor para ver cómo habla su corazón. De verdad que esto es sanador y es un método que funciona porque muchas veces nosotros vamos es al vecino, vamos al hermanito que creemos que de pronto es de confiabilidad y no estoy diciendo que no lo hagamos. Hay personas que son mentores y que nos pueden ayudar, pero no toda persona tiene por qué escuchar nuestras cosas, sino personas fieles e idóneas que den testimonio. Pero la primera persona es Dios. Y cuando te sientas así, puedes escribirle la carta a Él que automáticamente buscando en la misma palabra, Él te va a dar la respuesta. ¿Ok? Y ese es el método del manuscrito. Y rápidamente, antes de irnos, quiero también dejarles otra encomienda y es la memorización de la escritura, mis hermanos. Esa va a ser otra tarea que ustedes van a tener esta semana. Yo les voy a compartir la actividad. Y la tarea dice aquí que se trata de la memorización de las escrituras. ¿Ok? ¿Me dicen si lo ven todo allí? Memorizar la palabra nos hace sabios, porque con la palabra usted ora. Cuando usted está en sus tiempos de oración, es más rica su oración cuando usted trae una palabra. Señor, tu palabra dice, hoy me siento enfermo. Tu palabra me dice a mí que tú eres medicina a mi cuerpo y eres refrigerio a todos mis huesos, Señor. Y yo estoy confiado, yo estoy seguro que cuando tú así lo dispongas, vas a traer sanidad a mi cuerpo, porque tú eres el Dios que sana. Señor, y por tus llagas dice tu palabra que nosotros somos curados. Señor, gracias. Entonces, cuando usted va metiendo versículos allí que se ha memorizado y ojalá con las citas,
porque a veces uno batalla mucho con las citas, ese es un caso personal, a veces a mí se me pasan las citas, pero tengo la palabra en mi corazón y la declaro en la oración y la declaro creyendo. Y si la memorizamos, va a ser mucho más efectiva sus oraciones. Hay un tip por ahí que hay un libro que se llama Cómo orar la palabra. No sé si lo han escuchado. Y una de las formas para iniciar a orar la palabra es leyendo los salmos, porque con los salmos nos identificamos de muchas formas. Usted puede tomar un salmo y puede orar con ese salmo y verá que sus tiempos de oración se van a hacer mucho más ricos porque está orando la misma palabra de Dios y ni va a sentir el tiempo cuando tenga sus devocionales y su tiempo de oración. ¿Por qué? Porque estás orando la misma palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias porque una vez más me recuerdas que tú eres mi proveedor, mi pastor en tiempo presente. Tu palabra, Señor, lo declara, Señor, así, y yo lo creo en mi corazón, que esta semana que he pasado por dificultades económicas, tú vas a ser mi proveedor en tiempo presente, Señor. De alguna manera vas a proveer y yo, Señor, estoy confiado y seguro de que ese problema que estoy pasando, tú como buen pastor, vas a traer una solución. Ahora, tomas el segundo versículo y sigues orando con lo que Dios ponga en tu mente. Y luego el tercer versículo, sigues orando con lo que el Señor ponga en tu mente. Y si hay un versículo que no entiendes, ora con lo que Dios traiga a tu corazón. No tienes que utilizar teología avanzada para orar con la palabra, porque el mismo Espíritu Santo te va a traer la revelación, la iluminación de la palabra que has de estar orando en cada versículo. Practiquemos esa forma de orar. Siquiera hoy, antes de acostarse, lo puedan hacer. Tomen su salmo, su pasaje favorito y empiecen a orar verso por verso las palabras que el Espíritu Santo les vaya colocando. Y verán cómo les va en ese tiempo de oración. Es maravilloso poder orar con la palabra. Ahora, la idea aquí es memorizar también, es un método, memorización de la escritura. Si tienes un salmo corto o algún pasaje muy, muy bonito que te gusta mucho, trata de memorizártelo, ¿sí? Puedes escoger cualquiera y lo vas a memorizar. Y en el módulo, en la página, ya les voy a decir la página para que la tengan en cuenta. A ver, en la página, ya les digo en qué página está, en la página 24, porque la idea es que ustedes lean el módulo. Todo lo del módulo no lo podemos hablar aquí en la clase, pero sí lo tienes presente en tu lectura. Entonces, en la página número 24 del módulo está el tip de cómo debes ir aumentando y aprendiendo el versículo cada día. La tarea para la próxima semana es responder las 4 preguntas que les voy a compartir hoy mismo y aprenderse un pasaje. Día por día van a aprenderse de a 2 versículos hasta que llegue la semana o si se los quieren aprender de una vez, háganlo. Aquí hay algunos tips que dice, empieza con el texto importante, el que más te guste. Ora para la memorización, pídele a Dios que traiga esa retención. Lee los versículos en voz alta. También puedes escribirlos porque hay una conexión entre el cerebro y el escribir te va a ayudar a memorizar. Puedes escribir el versículo y verás que va a ser más fácil memorizarlo. Toma una foto mental. No sé cómo lo van a hacer, pero hay formas de aprender relacionando con cosas. Hay muchas maneras de memorizar. Estudia el libro y el contexto, si así te queda el tiempo. Y dramatiza el versículo. Te puedes parar frente al espejo y lo puedes dramatizar como si estuvieras hablando un poema. No sé, son muchos tips para poder memorizar la palabra. Y te vas a la página 24 de esta primera lección, donde te va a decir cómo se hace paso a paso para la memorización. Les animo a que puedan memorizar, escojan o algo de lo que está en Timoteo, de lo que leímos hoy, pueden memorizar varios versículos secuentemente allí. O pueden memorizar un salmo, si tienen algún salmo preferido, memoricen un salmo, no 2 versículos, traten de memorizar en lo posible lo más que puedan de ese salmo, siquiera unos 10 versículos, si les queda fácil. No les estoy imponiendo nada, solamente que hagan un esfuercito extra y traten de memorizar esa palabra. Pueden que escojan el versículo que más les gusta y empiecen a memorizar
unos 4 o 5 versículos de ese que tanto les gusta o de la cita que leímos hoy de la respuesta de la carta de Dios para ustedes, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, con eso terminamos nuestra clase de hoy y quiero, antes de irme, preguntar, ¿alguna inquietud, alguna dificultad? ¿Qué les surge de todo lo que compartimos? Recordemos que hoy hablamos del manuscrito, que es escribir algo como me estoy sintiendo, puede ser en el diario, en un cuaderno de notas, y que las respuestas las vamos a encontrar buscando en la misma palabra con un filtro que hay en el celular, sea la lupa o sea en la parte de atrás, lo que nos muestra la Biblia, la parte de final, si sus Biblias tienen esta parte, ¿verdad? Donde nos explica a profundidad palabras claves, también se pueden remitir allí, que allí van a encontrar respuestas a esa carta que ustedes escriban, ¿sí? Y lo otro es memorizar la palabra. Esos dos métodos los vamos a poner en práctica esta semana, ¿ok? Si quieres, puedes volver a leer tu carta y volver a leer la respuesta que está en las páginas 15, 16, 17 y 18 del módulo, ¿ok? Para que lo interiorices y te lo saborees mucho más. Y en base a eso, vuelve a hacer el ejercicio y responde a las 4 preguntas que te voy a mandar. Diana, cuéntanos. Sandrita, tú dices que hay 4 preguntas. ¿En qué Sí. parte del módulo están las 4 preguntas Las para la cuatro tarea? ¿En qué preguntas yo las voy, página? sí, las voy a compartir y están en la página 14. Ah, Pero listo, yo muchas se las gracias. escribo por el WhatsApp, no se me preocupen. Se las escribiré por el WhatsApp. Pero si ustedes desean, pueden volver a leer sus cartas, lo que escribieron, el antes y la respuesta de Dios al después, para que puedan responder las 4 preguntas con más conciencia, con más calma y se lo saboreen, se lo disfruten. ¿Listo? Si el Señor los está exhortando, escriban allí. Si el Señor les está diciendo por ahí es y van bien, escríbanlo. Todo lo que ustedes sientan en su corazón, escríbanlo. Y eso me lo van a mandar al correo electrónico y me van a mandar el versículo o el pasaje que escogieron para memorizar. No quiero dos, quiero siquiera unos 4 o 5 para que los compartamos en la próxima clase. Sacamos un espacio para eso. ¿Ok? Entonces, mis amados, los quiero mucho. El Señor les bendiga. No sé si hay alguna otra pregunta antes de irnos para poder dar Profe, respuesta. no es por el Classroom esta vez. ¿Cómo? No es por el Classroom para responder Sí, ya la yo tarea. les activo eso. Hoy me comprometo a activarlo y los que quieran pueden mandarlo por el correo. ¿Sí? Como lo Listo, hemos profe, manejado. gracias. ¿Ok? ¿Está todo bien? ¿Todo quedó claro? No sé si hay alguna duda. Fernando, te veo cara como muy pensativo. Cuéntanos, ¿está todo bien? Hola, Tatiana, Evelyn, ¿cómo quedaron las cosas? Luisita, hola. Carmencita, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintieron en la experiencia? Quisiera hablar más con ustedes, pero no quiero abusar del tiempo. Ya llevo 10 minutos de más. Hola, ¿cómo estás? Entonces, cuéntenme algo antes de Bueno, irnos, algo breve. Dios les, bueno, Dios les bendiga, qué bendición esta mañana, de verdad. Quiero de pronto, no sé, si se puede, porque no he podido entrar al Classroom, ya revisé el correo, Ok, pero yo miro. no lo encuentro. Si de pronto nos pueden enviar el link directo al grupo Ajá, el del WhatsApp grupo. Ujú. para poder Claro, ingresar, claro que sí, sería solo eso. Dios me los bendiga. claro que sí, claro que sí. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones profundamente y espero que lo puedan volver a experimentar una vez más, porque leyéndolo una segunda vez es mucho más poderoso. Tanto la que usted escribió como la que Dios le responde en las páginas de esta primera lección. Un abrazo, vamos a tomar la captura. Un abrazo y sepan que el Señor está siempre con ustedes y no los ha dejado solos. A ver, activemos cámaras, Gracias. por favor, Gracias, profe, por la clase. con Me quedó mucho gusto, con faltando mucho tiempo para amor. la carta. Ya llevaba 2 hojas y todavía me falta. Con mucho amor. Lo pueden terminar incluso. Bueno, ok, un abrazo, bendiciones. Feliz fin de semana, mis hermanos. Un abracito. Igualmente, Bendiciones. bendiciones para todos. Igualmente. Bendiciones.